Y está con nosotros para abordar un tema interesante de Defensoría del Consumidor, Juan Carlos López, y vamos a estar hablando sobre el consumo y la baja del precio del petróleo. ¿Debería esto reflejarse en nuestro país y qué se considera como tal? Bienvenido, Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias, Odili. Bueno, de igual manera el tema de los combustibles a nivel internacional y nacional pues tiene mucha disparidad en muchas ocasiones. En muchos aspectos nos hemos sentado platicando cuánto debería disminuir, cuánto debería aumentar localmente. Para hacer como un resumen generalizado de lo que pasa en el contexto internacional, pues tiene muchas variantes, de hecho, y eso ha puesto de boca una cantidad de economistas y expertos que tienen que decir y comentar sobre el precio de los combustibles. Recordemos que los combustibles o los precios del crudo, minera de crudo a nivel internacional, tiene que ver con un efecto de cotización de bolsa de valores, y la bolsa de valores obviamente tiene varias tendencias, lo que es el Nasdaq, y otras hemisferios que normalmente se aplican para aplicar las tendencias de las acciones. A lo que quiero completar es, a nivel internacional lo que ha sucedido es que, por ejemplo, China, lo que es Arabia Saudita, lo que ha sido Estados Unidos y Arabia Saudita como miembro general de la OPEP, y misma Rusia, han mantenido casi una estrategia, ¿no? Y casi una guerra de precios en los últimos años, y iniciando en enero de 2020 fue una estrategia que se había sumado, porque hay una sobreproducción de petróleo, sobreproducción de crudo. Pero cuando hablamos un poco de si eso se traduce o se puede reflejar en Nicaragua, no solamente estamos hablando de combustible, ¿de qué más se puede hablar? Sí, las disminuciones y los juegos de bolsa, por eso te comentaba, viene a tener una repercusión. Sí. Por eso vemos de que los precios en cotización de bolsa estuvo en menos $7, estuvo en $11 en un día, el precio del barril, porque hay una sobreproducción y los productores realmente no saben a quién venderle o cómo venderle. Inclusive se comentaba que se pagó a los compradores para que se retiraran el volumen grande de petróleo y la cantidad de barriles. Estás hablando de que hay una sobreproducción de casi 30 millones de barriles diarios a nivel mundial. Entonces esa sobreproducción no todos los países pueden soportarlo, y eso recae en los precios. Países como Nicaragua, que somos países tercermundistas y que somos tomadores de precios, en que en base a eso hay una nomenclatura internamente, realmente se debe de visualizar a una baja en temas de los combustibles, porque este es un indicador macroeconómico. Recordemos que Nicaragua tiene una sujeción con respecto al precio internacional implementado por la WTI, que es el precio internacional de Texas, justamente. Entonces tiene una versión diferente a cómo es aplicado en algunos países de América Latina o Europa, que es el Brent. Los combustibles internamente sí debería disminuir, o sea, el precio del combustible, al menos localmente, aunque normalmente son precios de compras de futuro, de crudo, porque tienen ya contratos mensuales. Con un precio establecido que ya se tenía. Establecido, no se puede variar, cuando hay una caída, realmente tienes que buscar la forma como aplicar al mercado de ocasión. Localmente, en Nicaragua, el costo al menos del litro de combustible, al menos de súper, debería estar entre 10 a 11 córdobas promediado. Ese debería ser el precio real. Estás hablando que el galón no debería de pasar 35 o 40 córdobas promedio en el precio del combustible. O sea, deberíamos tener los países como nosotros una regalía con el precio de los combustibles. ¿Se debería traducir en el costo de energía eléctrica? Ya casi un mes de los precios bajos, sí. Ya la tarifa de energía eléctrica en el mes de mayo debería, y producida por a base de energía térmica o de generación térmica, realmente debería traducirse. Esperemos, porque las facturas siguen incrementando. No, el precio, la tarifa. Fue de que las facturas de energía eléctrica comienzan a notar una alza en el consumo, o sea, no tanto en la tarifa, sino en el consumo. O sea, parece que ¿cómo para compensar entonces? Me atrevería a decir de que en este caso Disnorte es probable que lo que hace es aumentar el consumo del consumidor, para la redundancia, y aumentar rubros, pues, por ejemplo, alumbrado público, el costo de comercialización, reconexión, o sea, una cantidad de rubros que realmente están aplicando al consumidor final. Que no debería darse. No debería darse, si no es justificado no debería de darse. Entonces, eso en el tema de la energía y en el tema de los combustibles. En síntesis, debe haber una disminución. En el tema de energía eléctrica ya sí debería estarse trabajando a una disminución. Esperemos que en mayo podamos ver algo. Casi de un 8 o 9%. Mayo, lo que sale en junio, porque
De hecho, la facturación, sí, posiblemente todo mayo debería tener una tarifa diferenciada, una tarifa menor en todas las estrategias, o sea, en todos los rangos, tarifa T0, tarifa T1, etcétera. De lo contrario, lo que se pone en evidencia es que realmente pues hay alguien que obviamente va a beneficiarse por el sobreprecio, que tiene en beneficio, o sea, el déficit que hay o ganancia, ese rédito posiblemente lo va a acumular. Lo mismo puede estar sucediendo con las empresas caseras aquí en Nicaragua. Ha disminuido los combustibles, pero honestamente no ha sido el monto residual o lo equiparado con respecto a la caída de precios internacionales. Se pretende de que el precio va a ir subiendo y obviamente el tema de la pandemia, o sea, el coronavirus a nivel internacional ha sido uno de los artífices que a nivel mundial no haya tanto transporte, los aviones, obviamente el flujo del transporte aéreo es menor. Entonces, todos esos panoramas y el consumidor internamente ha dejado de comprar en todos los países en desarrollo. Entonces, eso ha fusionado de que hay una caída en los precios de los combustibles. Excelente. Acá en nuestro país, pues se ha visto, sobre todo acá en la capital, se ha visto un ligero deceso en el precio del tanque de gas. Por ejemplo, está en algunos lugares cotizándose en 260, 245, 280. Es algo leve. Sí, es leve. El tanque de gas, así promediado con el tema de transporte, inclusive, que si disminuye el costo del transporte por el tema de los combustibles, el tanque de gas debería andar ahorita unos 170 córdobas. Todavía realmente, menos. Claro que sí, ese debe ser su precio. Por eso te digo, lo que pasa es que Nicaragua está viviendo como un contexto muy complicado y no hay una regulación específica. O sea, estos temas económicos quedan con demasiada... No son transparentes completamente, entonces eso hace de que la regulación no le llegue a beneficiar a los consumidores. Y se busca por diferentes formas, de las formas de generación de impuestos. Sí, de hecho, o sea, es bien complicado porque también el comerciante o alguien que está vendiendo, si no ha disminuido algunos costos y la venta es tan mala, tiene que aumentarla. O sea, vos llegás a un supermercado, a un lugar de compra, un mercado, y entonces obviamente va a aprovechar a sumarte lo que a mí no me pudiste cobrar. Entonces todo eso se va traduciendo en que la economía no mejora. Para sintetizar, insisto nuevamente, sí debe haber disminución con respecto a los combustibles. El precio como dicen, el galón debería ni siquiera llegar a 40 córdobas. Imagínate, el litro estará a 24.75 en algunos lugares, 24.13, 24.40. Apenas el litro, sí, pero aquí el galón debería andar en 40 córdobas. El galón. El galón, claro. Y el tema de la energía eléctrica debería disminuir casi un 10%. Entre un 9 y algo, un 10% para la facturación, para el consumo de mayo, iniciando el mes de junio. Pero igual, nosotros también tenemos que tener nuestros ahorros en la casa para tratar de valorar eso. Claro que sí, Odili. ¿Verdad? Claro. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla si quiere profundizar en algunos temas específicos de defensa de los consumidores, porque nosotros podemos hacer consulta, pero también tenemos que abocarnos a estas organizaciones independientes que quizás nos pueda dar una luz y apoyarnos de cómo solicitar, ¿verdad?, alguna información en relación a los servicios básicos. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Vámonos de inmediato con Michelle Polanco. Cada miércoles